Empiezo con Romanos 12. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, apartado, agradable a Yahweh, que es vuestro verdadero servicio o verdadero la práctica de, aquí ponen culto, por ejemplo, ¿verdad? Pero en otras ponen abodá, que es el servicio o la forma de servir a Yahweh. Entonces, aquí está diciendo cuál es la verdadera forma de practicar la Torah, la verdadera forma de servir a Yahweh, presentándonos nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, apartado, agradable a Yahweh. O sea, que hayamos muerto a través de Mashiach a los deseos de la carne para no ser tentados por el enemigo. Y como no vamos a vivir ya para la carne, para esos deseos, entonces nos dedicamos en vida a Yahweh, ¿verdad? Hay gente que puede tomar esto, lamentablemente, que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Híjole, no puede ser, ya tengo que ir a sacrificarme. Y piensan en suicidio, o piensan en latigazos para sufrir y purgar pecados según ellos. Pero vea que dice sacrificio vivo. O sea, dice manténgase vivo. Y el sacrificio es que ya no vive para usted mismo, para su carne, ahora vive para Yahweh. Ese es el sacrificio. Que cuando la carne le diga hagamos esto, usted le dice no, porque ya no sirvo a la carne, ahora sirvo al espíritu. Ese es el sacrificio. Por eso llega un momento donde se nota que es sacrificio, ¿verdad? Cuando cuesta, cuando tiene que sacrificar cosas en la vida, sacrificar amistades, y no estoy refiriéndome a matarlos nuevamente, ¿verdad? Que no se malinterprete esa palabra. Se refiere a si una persona rechaza a Mashiach, lo está rechazando a uno, porque uno es parte del cuerpo de Mashiach. Entonces, por más amistad, por más amor que haya, a veces hay que sacrificar esas amistades y dejar de andar con esas personas porque lo pueden hacer a uno caer en el pecado en el que uno vivía antes, por ejemplo. Verá, como por ejemplo Yahushua habla de que hay que, si la mano lo hace pecar, córtela, porque es mejor entrar con una mano al reino de Yahweh que con dos al infierno. Y claramente no está diciendo que en el cielo vaya a haber gente manca y todo eso, aunque se habla de que para el juicio final todo el mundo va a aparecer como terminó en este mundo. Obviamente Yahweh va a dar un cuerpo perfecto a todas las personas. El punto es mejor descartar, cortar de uno cualquier cosa que lo pueda hacer a uno pecar, que por amor supuestamente o supuesta misericordia hacia eso que no quiere cortar, terminarse perdiendo. Y igual a, como dice Mashiach, el que no acepta a Mashiach, el que no, bueno, básicamente, por un lado Mashiach dice que el que se avergüence de él se avergüenza de nosotros ante el Padre. Y por otro lado dice el que no está conmigo está en contra mía, ¿verdad? No se puede estar en el medio, a esos abuelos vomita porque son tibios, o se está o no se está. Y por eso también Mashiach dice que todo aquel que haya dejado padre, madre, familia, casa, esposo, esposa, por Yahushua, ¿no? Es por Yahushua y por el reino, recibirá 100 veces más en el reino. Entonces, todo aquel que haya desechado todo lo que sea de este mundo, que la mayoría de la gente pone como ídolo, por seguir al verdadero Elohim, va a recibir 100 veces más en todo aspecto lo que sentía, amor, bendición, por esa cosa que sacrificó en su vida. Que si se hubiese mantenido siguiendo ese ídolo, se habría perdido. Entonces, la importancia de presentarnos como sacrificios vivos no se refiere a ir a sacrificarse o que lo maten a uno, aunque eso puede ser dependiendo de la prédica, dependiendo del plan que tenga el Padre, uno tiene que estar dispuesto a. Pero aquí se está refiriendo a seguir viviendo, ya no para la carne, sino sacrificar todos esos deseos y vivir para Yahweh. Ese es el punto. ¿Estamos? Leo el 1 nuevamente. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo,
apartado, ¿verdad? Apartado del mal, agradable a Yahweh, haciendo lo que le complace al Todopoderoso, que es vuestro verdadero servicio, o como llaman algunos, culto. O sea, la verdadera forma de cumplir con el Todopoderoso, de cumplir lo que llaman también religión. La verdadera religión es apartarse del mundo sin mancha. Por eso está diciendo que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo apartado. Esa es la verdadera religión. Purificarse. No ir todos los domingos a un lugar, todo bien vestido, y pensar que ya por eso está siendo parte del reino, o de la eternidad, o el cielo, y todo lo que les enseña. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Un verso también muy importante, dice, no os conforméis a este mundo, como lo mencioné ahora con Santiago 1:27. La verdadera religión es apartarse sin mancha de este mundo. Por otro lado, la escritura dice que el que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Yahweh. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Por eso no debemos conformarnos a este mundo. Esto es clave. O sea, es de grabárselo en la mente. Pero así, tanto porque la gente del mundo, bueno, la gente quiere el mundo y se conforma a lo que el mundo le dice, lo que la sociedad le dice. Cuidado, usted le dice algo que está contrario a lo que dicen por tele. Cuidado, le dice algo contrario a lo que dice la iglesia mundial. La iglesia que todo el mundo acepta. Ese culto universal. Si uno les dice algo en contra de eso, se vuelven en contra de uno. ¿Por qué? Porque ellos van conforme a la corriente del mundo. Lo que dice la sociedad para ellos es que la Biblia es muy anticuada, hay que cambiarla. Y ellos, ok. Es que la homosexualidad no es tan mala, eso es amor. Entonces, bueno, sacerdotes homosexuales, está bien. Y otro montón de abominaciones que se dan hoy en día. Y como lo enseñan por tele, como lo dice gente con muy buenas, bueno, con palabras muy sofisticadas o muy de muchas sílabas, con saco y corbata, entonces todo el mundo, hay que hacerle caso, debe tener razón, eso debe ser cierto. No os conforméis a este mundo. Debemos grabarnos eso. Por eso Yahweh escoge lo vil del mundo. Ahora, ¿verdad? Lo que para el mundo es vil, no es que sea vil, porque si no Yahweh no lo escogería. Yahweh escoge lo que para el mundo es vil. ¿Por qué? Porque como eso que para el mundo es vil no se conforma al mundo, entonces el mundo lo odia. ¿Sí me explico? El mundo odia aquello que no se conforma a la forma en que es el mundo. Entonces, como lo odia, es lo vil del mundo. Y por eso Yahweh lo escoge, porque Yahweh nos dice que no nos conformemos al mundo. Otra forma de verlo también, bueno, continuando con la explicación. Conformarse es como cuando uno dice, así está bien. Pues hay una cosilla que no me gusta, pero así quedó bien, ¿verdad? Un montón de gente que llega, ¿verdad? Deseosa de tener una pareja, y tanto es el deseo de tener una pareja que se conforma con la primera que le salga. Así me voy. Y le veo un montón de defectos, pero dice, no, yo se los voy a cambiar. Yo confío que va a cambiar. Y se conforman. Por ejemplo, conformarse con el mundo, algo similar, después va a vivir en un infierno. Porque no era lo que quería, simplemente estaba desesperado, se apresuró y tomó lo que no era, por ejemplo. Entonces, como lo que veíamos la vez pasada, el que cree que no se apresure, en una de las interpretaciones al menos. Entonces, al decir aquí, no os conforméis a este mundo, es simplemente no ame este mundo, no esté de acuerdo con este mundo. Este mundo no da suficientes cosas buenas como para que todas las cosas malas sean pasables o que nosotros nos podamos conformar con esas. Como les he dicho, cualquier persona que dice, yo podría seguir viviendo en este mundo, que es la mayoría del mundo, no le importa suficiente la gente que está muriendo alrededor del mundo, sea como sea, coronavirus, hambre y montones de otras formas en las que se muere la gente, y no solo la muerte, porque hasta la muerte viene siendo el mejor paso, sufrimiento X, vivir con hambre, que es espantoso, y hay miles de personas que viven con hambre. Entonces hay montones de cosas con las que no deberíamos estar conformes. Y Yahweh nos dice, no esté conforme, así usted me va a mostrar que es mi hijo. Sin embargo, la gente más bien dice,
Cuando ven algo con lo que no están conformes, le echan la culpa a él. Y dicen, es que usted hizo el mal, es que por usted la gente tiene hambre. Pero ellos felices, con su vida y en su mundo y en su casa y en sus riquezas, ahí sí lo gozan y no le dan todo a él por lo que les dio. Todo al revés. Porque se conforman con este mundo y agarran de excusa el sufrimiento de otros para decir que él es malo. En vez de leer la escritura y darse cuenta que él tampoco está conforme con ese sufrimiento. Porque el sufrimiento que hay en el mundo es por las decisiones del hombre que lo dejó entrar. Es el hombre el que decide ir a matar a otro, es el hombre el que decide robarle a otro como para que no tenga plata, como para no poder comprar comida, como para que termine viviendo en hambre. Esas son las farmacias que les vale curar a alguien, lo que les importa es poder seguir vendiendo pastillas, entonces mejor tratar o que lleve la enfermedad pero que no se le cure. Entonces hacen dinero y otro montón de gente viviendo enferma y están conformes con eso. No podemos conformarnos, y a bueno está conforme, repito, el mal que hay en este mundo es porque el hombre lo lleva a cabo. Le hace caso al enemigo, que no tiene poder. Satanás no tiene poder, sino solo el poder que el hombre le da a través de su fe y sus acciones. Entonces, cuando el hombre pone su fe en Satanás y lleva a cabo las acciones que Satanás le dice que lleve a cabo, entra la maldad de este mundo. Y como el hombre, al estar en oscuridad, no entiende, le echa la culpa a la luz. Entonces, no os conforméis a este mundo. Y esto se lleva, o sea, desde lo que vemos en los gobiernos, en toda la sociedad, incluyendo las religiones. Vean que antes de decir esto, no os conforméis al mundo, acaba de decir cuál es la verdadera religión, cuál es el verdadero culto. Y después dice, no os conforméis a este mundo. En este mundo hay varias religiones que se hacen las más porque van por la letra, otros por una cosa, otros por la gracia, otros por la letra, y por cómo se visten y el grupo que son y todo lo que rechazan, se consideran los más santos. Pero son del mundo. Son simplemente una religión de este mundo. ¿Sí me estoy explicando? Solo porque se llame religión no quiere decir que sea celestial. Es religión del mundo. Fue inventada por hombres. Interpretación de hombres. Ya sea letra o gracia. No nos podemos conformar a esas religiones. La mayoría de la gente, cuando logra entender algo de esto, lee, no os conforméis a este mundo, solo se imagina los bares, los prostíbulos. Pero las religiones en lo absoluto no les pasa por la cabeza, sin entender que está hablando del mundo entero y todo lo que el mundo ofrece. Y en el mundo hay cristianismo, judaísmo, budismo, todo lo que hablamos ahora, todas esas religiones. Y eso lo ofrece. ¿Cuál Dios quiere? Todos son iguales de por sí, van al mismo camino. Todos los caminos van a Roma. ¿Sí me explico? Entonces el mundo ofrece ídolos. Dios, Jesús, María, Buda, Krishna, Brahma, etcétera, etcétera. Miles. Todos bajo Lucifer. Entonces nosotros no podemos conformarnos a este mundo, porque la escritura también dice que Satanás es el poderoso de este mundo. Entonces si Satanás es el poderoso de este mundo, quiere decir que las religiones del mundo adoran a Satanás, solo que no se dan cuenta. Por eso no nos podemos conformar a este mundo. Debemos buscar a Yahweh directamente a través de la escritura y de lo que dice la escritura, que es su hijo Yahushua, el único camino al Padre. Uno tiene que hacer ese camino, no el de la romería. Camino espiritual es uno el que tiene que caminarlo. Uno no le puede decir a alguien, me lleva, porfa. Que es lo que mucha gente espera. Llegar a una iglesia, sentarse y decir, ahora sí vamos. Y es el camino de cada persona. Por eso el mismo Pablo le dijo a Timoteo, sálvate a ti mismo. Porque aunque la salvación nos la da Yahushua, uno tiene que esforzarse por obtenerla yendo por ese camino hasta llegar a la meta. Porque el que persevera hasta el fin será salvo, no el que persevera hasta la mitad. El que perseveró un día, 2 días. A menos de que se haya muerto ese día que perseveró, no va a servir de nada. O sea, me explico, en el sentido de que si solo perseveró un día y murió, pues bendito Yahweh, porque perseveró hasta el fin. La idea es que si hubiera mantenido vivo, hubiera seguido perseverando, ¿verdad? Obviamente. Ese tipo de persona. Así es, Yahushua dijo, yo no soy de este mundo. ¿Verdad? Yahushua creó el mundo fue creado a través de él. Por eso él no es de este mundo. Por eso cuando vino al mundo, el mundo no lo conoció. Digo, ¿quién es este? ¿Dónde salió? Y lo rechazó. Entonces al decir Yahushua, yo no soy de este mundo, debemos entender que por eso no nos conformamos a este mundo. Lo triste es que como la iglesia falsa se ha llegado a conocer por todo el mundo entero,
y han utilizado la escritura para mentir, entonces conocen el verso con un nombre falso, pero conocen ese verso y ellos dicen no ser de este mundo, aunque en todo se conforman a este mundo. Quiero tener un carro como el vecino que no es creyente, por ejemplo. Entonces es la misma mentalidad de quiero ir a ser parte, o sea, todo lo que este mundo ofrece. Que no estoy diciendo, por ejemplo, porque voy a empezar a hablar de deportes, no estoy diciendo que jugar un deporte sea malo. De hecho, ya andaba jugando con mi hermano. No estoy hablando de que jugar un deporte sea malo. El problema es dejarse llevar por el deporte hasta el punto de tener que ver todos los partidos, comprarse toda la ropa de los equipos y sentirse mal si el equipo pierde y enojarse con el otro equipo y ustedes son unos imbéciles. Todas esas cosas son de Satanás claramente y son cosas con las que la gente se ocupa porque están vacíos. Uno se debe llenar del Padre. Y hay una batalla entre el Padre, bueno, entre en realidad la congregación y Satanás. El Padre no tiene pleito con nadie, solo con los pecadores. Con eso a lo que me refiero es que Satanás es incapaz de tener guerra con Yahweh. Porque no tiene el poder, todo el poder que tiene lo recibe de Yahweh. En realidad la guerra de Satanás es con la congregación de Yahweh. Porque está en Génesis donde dice, y pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. No dice, pondré enemistad entre la serpiente y yo. No, dice entre la serpiente y la mujer es la congregación. Entonces esa es una guerra nuestra. Y estoy mencionando lo de la guerra porque la gente que está con el vacío de Yahweh no entiende en lo que estamos, se va a buscar guerrear por la política, guerrear por los deportes. Me hago de un equipo y ahora sí, pertenezco a un ejército. Entonces vamos a pelear contra el otro equipo, el que mete más goles. Yahweh nos hizo soldados, entonces Satanás tuvo que hacer un montón de juegos para mantener a la mentalidad de esa gente pensando que está peleando, ¿sí me explico? La batalla de su vida. Y por eso dos partidos políticos principales, dos equipos principales y todos siempre son dos. Aunque hayan un montón, siempre los dos principales. Primera de Juan 2, 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vean eso, qué importante. Verá, esto ya está grabado por si lo quieren ir a ver más explicado. El amor del Padre no está en él. O sea, hay un amor que no es del Padre. Está escrito, Yahweh es amor. Entonces el amor que no es del Padre no es verdadero amor, pero se hace pasar por, ¿verdad? Como Satanás. Si es el amor del Padre, es el celestial, el verdadero, entonces el amor falso es el de Satán. Por eso el que hablan en la homosexualidad, por ejemplo, que dicen que hay amor, pero eso no es amor. Dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando uno ama este mundo, quiere decir que el Padre no está en uno. Cuando el Padre llega a uno, uno desprecia este mundo. Es automático, ¿sí me explico? El amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Vean que uno siempre toma en cuenta los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pero no la vanagloria de la vida. Me refiero al sentido de la mayoría de la gente en cristianismo, por ejemplo. Ay, cuidado con el pecado, cuidado con los deseos de la carne. Pero todos están deseando la vanagloria de la vida. Están deseando ser el mejor, o sea, tener el mejor puesto en el trabajo y que todo el mundo los vea para arriba y en el mejor carro y en la mejor casa y que los vecinos digan, uy, ese hombre es especial, qué raro que tendrá. Eso es lo que espera la gente los aplauda y los adore y hable de ellos bien. La vanagloria de la vida, eso no viene de Yahweh, eso es de Satanás que quiere que todo el mundo lo adore. ¿Sí me explico? Yahweh es humilde, por eso se manifiesta como ladrón en la noche, en una nube, hablaba con parábolas, todo escondido. Por más que se manifestó en carne, se mantuvo escondido. Vino físicamente feo. Imagínense si es humilde, que dijo, no, hágalo feo, hágalo feo. El silbido apacible, calladito, toda la bulla era otro, pero vino el silbido, será Yahweh. Por un lado por la humildad y por otro lado, todo el mundo erróneamente, según la carne, por la vanagloria de la vida, lo esperaría guapo. Entonces dice, los voy a sorprender, para que vean que no son, para que vean que no entienden, para que vean que no es por las apariencias.
Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí vanagloria, ¿verdad? Obviamente el gloria es parte es el nombre de la diosa de la fama. Entonces, interesante, bueno, lo uso ahí en el sentido de que eso es lo que a la gente le gusta, la gloria, la fama. Ahí no es necesario poner vana, pero si es estima vana, o la vana estima, el vano esplendor. ¿Sí está claro? Les gusta la fama, por eso, y es parte de lo que le han metido a uno desde niño. O sea, es muy común que a un niño le pregunten, que, bueno, hay diferentes razones por esto, pero cuando le pregunta a un niño qué quiere ser cuando sea grande, y por un lado puede ser astronauta porque quiere salir de la Tierra, como le han dicho que es, ¿verdad? Si es un niño muy justo, pues dirá tal vez policía o bombero. Cuando se da cuenta que en este país es así la cuestión, dice, no, olvídese eso. Pero por otro lado están los niños que lo primero que dicen es futbolista, o actor de cine, o cantante. ¿Por qué? Porque es plata fácil. Y bueno, dependiendo, ¿verdad? Le dan un montón de plata, es mi punto. Aunque le roban un montón a los cantantes y a los deportistas, todo, pero a los deportistas le pagan millones de millones por patear una bola. Entonces un niño que pasa todos los días pateando bola dice, ay, claro, así me ganó la vida y gano más que doctores, gano más que este, gano más que el otro, pateando bolas. Entonces piensan en la fama, porque dicen, vean a Messi, todo el mundo le aplaude, todo el mundo lo quiere, le dan premios. Y ve al doctor que trabaja en el seguro, qué feo. Pero ve a Cristiano Ronaldo, véanlo, que era feo, se hizo guapo. Hasta la plata puede hacer eso en este mundo. Entonces, un montón de cosas que la gente hace. Yo quiero ser deportista, esa falsedad, esa vanagloria, porque lo que les gusta es fama, dinero, reconocimiento. Y la gente que dice, me voy a hacer doctor, por ejemplo, en un país como este, es porque le han dicho que ahí está la plata. Porque dice, no, deportista que es muy difícil, que termine haciendo, entonces me voy a hacer doctor para trabajar en una privado. Entonces no está pensando en sanar a alguien, en ayudar gente, está pensando en plata, lo que le van a pagar. Entonces cuando se hace doctor y llega la gente, los tratan como animales. Y más si está trabajando en una privada, porque si no tiene plata no vale nada. Y si trabaja en el seguro, no va a ganar lo que esperaba y va a estar con odio toda su vida, echándose la culpa a los pobres clientes, iba a decir, pero bueno, pacientes. Hoy en día, lamentablemente, hay gente, y de hecho he escuchado a un par de personas, Pi me había comentado de una persona que él conocía que le había dicho que se iba a ser pastor cristiano. Y no era una persona creyente, era porque veía que hay plata en el cristianismo, se hacen iglesias y la gente empieza a llevar plata. Entonces hay mucha gente que se hace pastor cristiano solo para recibir dinero, y es ahí donde lo que más les gusta es que se llene de gente, no que se enseñe la verdad. Entonces, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana estima de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Muy importante, el mundo pasa y sus deseos. Todos los deseos de la carne son pasajeros. Es cuestión de perseverar, mantenerse firme, y pasa. Y como pasa, da la vuelta y después vuelve a pasar. Otra vez persevere. Entonces, vuelvo a Romanos. Dice el verso 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, antes de poder ser transformados en cuerpo, durante la cosecha, nosotros debemos empezar esa transformación. Ese es el camino. Cada paso se transforma algo en la cabeza. Diferente, que debemos hacer de manera distinta. ¿Está claro? Entonces, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Recuerden que la escritura también dice, y de hecho ahora lo oramos, que debemos traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Al traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach, estamos transformando nuestro entendimiento. Porque ya no entendemos según lo que el corazón nos dice o lo que pensábamos saber, sino según lo que Mashiach dijo. Porque todo pensamiento que venga, si viene de Satanás, pero nos está engañando porque parece muy bueno o muy propio, si lo ponemos a la luz de la escritura
nos damos cuenta que es de Satanás, lo desechamos. O le decimos, sea obediente a Mashiach, cambie. Y cambia el pensamiento a convertirse en algo correcto. Por ejemplo, no lo voy a hacer como lo pensaba hacer, porque así va a hacerlo solo por mí. Lo voy a hacer como Yahushua lo haría para ayudar a otra persona. Por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, a través de traer todo pensamiento que venga a nuestra mente, el que sea, a obediencia de Mashiach, hasta el hecho, digamos, un hombre anda en la calle y una muchacha, y le viene el pensamiento de qué muchacha más bonita, lo trae a obediencia de Mashiach y dice, tú eres el creador, muy bien, seguimos adelante. En vez de decir, voy a continuar viendo y empezar a imaginarme otras cosas que podría hacer, o planear, o maquinar, llevar a cabo algo que tal vez la mujer ni quiera, pero ya con solo haberlo maquinado pecó. Entonces, si los ojos vieron, por ejemplo, algo que le hizo a la mente empezar a pensar cosas que no debía, trae ese pensamiento original, la obediencia de Mashiach, y sigue el camino. Entonces, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, debemos renovar el entendimiento. Lo que antes pensábamos que entendíamos, hay que hacerlo nuevo. Muy importante, la gente no quiere nada de eso. Con costos aprendieron lo primero. ¿Qué van a estar renovando? Nada. Con costos entienden lo que dicen entender. ¿Verdad? Los cristianos dicen ser cristianos, dirían entender la escritura, pero uno les dice, leamos la escritura, hablemos de escritura, y hasta ahí llegó la amistad. Porque se molestan y no quieren y ponen peros. Nada. Porque piensan que ya lo entienden todo. Y no están dispuestos a renovar el entendimiento. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? Que uno cuando, digamos, uno nació cristiano, por ejemplo, entonces venía a leer la escritura con lentes cristianos, todo lo entendía según lo que le dijo el pastor cristiano. Y esos lentes cristianos serían el entendimiento. Entonces pegas esos lentes y vuelve a empezar para renovar lo que decía entender, y se va a dar cuenta que lo que tenía antes era basura, que no servía, que era falso, que era mentira, que lo estaban engañando por X razón. Porque el mismo Todopoderoso nos dice, renueve su entendimiento. Sea quien sea usted, la edad que sea que tenga, renueve su entendimiento. Lo que pensaba entender, asegúrese de que está correcto. Asegúrese de que verdaderamente es lo que usted decía. ¿Sí me explico? Como el hecho de poder defender lo que creemos, muy importante. Entonces, también por ejemplo, lo de la tierra, renovar el entendimiento. Uno pensaba entender dónde vivía y cómo era que se movía todo. Pero hay que renovar el entendimiento para saber que nos habían mentido y que estaba quieto. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Para eso debemos renovar el entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Yahweh. O sea, qué es lo que Él verdaderamente quiere que hagamos. En vez de estar escuchando a X persona y ya darlo por un hecho. Como siempre les he dicho, ¿verdad? Todo lo que hablamos aquí, yo espero que ustedes mismos lo lean, lo estudien, busquen en su propia casa, principalmente en la escritura y en oración con el Padre, principalmente, pero obviamente, como saben, Yahweh nos da la libertad de examinarlo todo. Y si Yahweh da esa libertad, por supuesto que yo también la tengo que dar. El problema es que hay gente que quiere ir a examinarlo todo sin examinar la escritura, que es donde dice examinarlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno solo puede examinarlo todo hasta que haya examinado la escritura suficiente, como para no perderse con ese todo que va a ir a examinar. Y hay mucha gente que se pierde así, porque quieren entrar en cosas místicas y otro montón de cosas que tal vez yo aquí menciono un poquitito, quieren saberlo todo ya, y si menciono un poquitito aquí, es por algo. Ya sea porque no es el tiempo, o lo que sea. Al decir aquí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Yahweh, nosotros mismos, cada uno individualmente, debe probar, llegar a comprobar cuál es la voluntad de Yahweh. Nadie puede llegar a donde Yahweh y decirle, es que yo pensaba que su voluntad era la que decía él. Yahweh le dice, no, pues yo le dije a usted que lo comprobara. Por más que él vaya a irse con una culpa gigante por haber enseñado mentira, es culpa de cada persona que no buscó, porque Yahweh le dijo a cada persona, renueve su entendimiento, sea cual sea el que pensaba tener, para así poder saber y probar, comprobar cuál es la voluntad verdadera de Yahweh. Como dice después, agradable y perfecta. La voluntad perfecta.
no la permisiva. Entonces, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. En hebreo ahí diría, ma es la voluntad de Yahweh, haciendo alusión a que el último viene a enseñar cuál sería la voluntad de Yahweh. Obviamente ya está escrita, pero los que no son de Mashiach no logran entender por más que lean. Por eso es que debemos volvernos parte de su cuerpo, presentando nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, para que viva Él en nosotros. Y una vez que Él vive en nosotros, lo entendemos todo, porque la verdad está en nosotros. Verso 3. Digo, pues, por el favor que me es dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Yahweh repartió a cada uno. Vean que está diciendo esto después de haber dicho, no os conforméis a este mundo, que se conectaba con lo otro de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, la fama, el reconocimiento de este mundo, de esta sociedad, engaña a la gente, los deja ciegos para que se consideren más de lo que son. Y ahí terminan viendo a otros como menos, haciendo acepción de personas. Cosa que Yahweh no hace, y si Él no lo hace, pues menos puede uno. Como dijo el mismo Yahushua, el que quiera ser el primero, hágase el último. El que quiera ser el rey de todos, sirva a todos. Los que vienen a este mundo queriendo ser servidos, queriendo ser gobernantes poderosos, queriendo ser jefes, y solo el único deseo es ser jefe, no ser jefe para ayudar, ser jefe para mejorar algo, para rectificar, no, simplemente quiero ser el que manda. Eso es todo. Un montón de gente, ese es el pensamiento de la cabeza. La vez pasada me pusieron, es pecado en el programa, y no sé si la persona estará escuchando, pero la pregunta como me la formularon se podía ir por los dos lados, pero me ponía algo así como, es pecado querer ser ascendido de puesto y tener un mejor estatus. Y esa palabra estatus sonó mucho a eso que les digo de querer llegar a tener poder solo por el hecho del poder, no para poder ayudar, solo para sentirse poderoso. Y eso es una muestra de que hay algo en el alma que está mal. El entendimiento no está correcto y tiene que renovarlo la persona que está buscando estatus. ¿Sí me explico? Cuando uno busca a Yahweh y se vuelve humilde como Él manda que debemos ser, entonces Él lo exalta, porque está preparado para tener honor, poder. Pero Yahweh no lo va a exaltar si lo que la persona quiere es simplemente sentirse mejor que otros. Ese no es el punto. ¿Me explico? Entonces, aquí Pablo se está hablando de cómo cada persona, por más que tenga el favor de Yahweh, por más que haya sido escogido por el Todopoderoso, por más que esté escrito que va a tener siervos en la eternidad, etc., no puede llegar a pensar más de sí mismo que lo que es. Lo que Yahweh le haya revelado, por ejemplo, a través de la fe. Por eso menciona la fe. Digo pues, por el favor que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Yahweh repartió a cada uno. Con cordura. La mayoría de la gente, cuando le dicen, bueno, si uno le pregunta, la mayoría de las personas, cuando mueran, ¿a dónde irían? Ellos dirían, como siempre hablamos por acá, al cielo. Yo soy una buena persona. Ya eso no está pensando con cordura. Decir, yo soy una buena persona y por ende voy a ir al cielo, eso muestra que no tiene entendimiento y que no tiene cordura y no está pensando de sí mismo como debe. Porque todos debemos reconocer que merecemos muerte y castigo. Y de ahí empieza uno a ascender. Después de reconocer eso, Yahweh le empieza a dar entendimiento para renovarse. Entonces,
Cuando uno reconoce que no merece nada, es cuando Yahweh le da todas las cosas. Mientras que como los fariseos que pensaban que se merecían todo por ser genéticamente hijos de Abraham, terminan quedándose ciegos y pierden todo. Entonces, por eso la humildad es tan importante y tan necesaria. Por eso dice Yahweh que Él resiste al soberbio. Él resiste al soberbio. Y el que se exalta, Yahweh lo humilla. Y el que se humilla ante Él en privado, Yahweh lo exalta. Y eso no se trata, cuando dice el que se humilla, no quiere decir que en privado eres un imbécil, eres un tonto. No, que hay mucha gente que lo interpretaría así. No valgo nada. No. Es reconocer ante Él el pecado, lo que somos, lo que lo necesitamos, etc. No llegar a humillarse a sí mismo como tal vez la gente lo pensaría, un bullying propio. ¿Verdad? No es eso a lo que se refiere la escritura, es simplemente sea humilde, y si usted reconoce ante el Padre su lugar como hijo, entonces Yahweh le va a dar honor, aún de padre, que es algo que promete en Isaías, un nombre mayor al de hijos, y eso es lo de los 144,000. Entonces, digo pues por el favor que me has dado a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Yahweh repartió a cada uno. Así uno va a poder probar las cosas, porque va a decir, ¿y si no estoy en lo correcto? Eso es parte de humildad. Decir, puede ser que algo me falte. Todavía no lo sé todo. O sea, me he leído toda la escritura, pero todavía tengo que volverme a leer. Y cada vez que me la leo encuentro algo nuevo. Pero si uno se la lee una vez y ya me la leí, ya me la sé todo aquí, nunca va a entender nada de todo lo que leyó y que dice saberse. Entonces, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida. Sí, como decía, uno le va y le explica a los cristianos de la verdad y ellos dicen que no quieren oírlo porque ya lo saben todo, ya lo entienden todo, no necesitan nada más. Eso no es humildad. Eso no es pensar con cordura. Decir, ya lo sé todo, usted no me tiene nada que enseñar a mí porque es menor o porque es lo que sea, hombre, mujer, niño, adulto, lo que sea que ponen excusas la gente, por cómo está vestido, porque tiene un tatuaje. La verdad es la verdad, venga de donde venga. Y como les he dicho, a mí el Padre Todopoderoso me ha hablado a través de personas impías. Y muy claro y directo, aún sin las personas saberlo. Y personas, bueno, impíos, ¿verdad? Me refería ya a lo más negativo, pero obviamente en el mundo, todo el mundo es pecador. Entonces, también a través de pecadores, y pecadores así en la calle, indigentes, personas que no sé qué hacen, pero que la sociedad diría, usted ni me hable ni me toque. Y el Padre ha utilizado personas así para hablarme. ¿Y por qué? Bendito Yahweh, porque me quedaba escuchando. ¿Sí me explico? Así de simple. Tal vez esta persona me pueda revelar algo, me pueda enseñar algo, voy a escuchar. Por más que parezca que está hablando incoherencias. El Padre puede utilizar a cualquier persona y lo hace. Entonces, si uno no tiene cordura, si piensa de uno que uno es muy así, muy así, no va a querer escuchar nada a nadie y ya no le va a poder hablar nunca. Y va a ser eso una señal de soberbia y por ende Yahweh lo va a resistir, no va a querer tener nada que ver con esa persona. Entonces, dice, conforme a la medida de fe que Yahweh repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. Recuerden que los pocos son el cuerpo, los muchos son la sangre. Pocos y muchos hacen todo el cuerpo de Mashiach. ¿Estamos? La sangre que sale de las uvas en la cosecha de Apocalipsis 14 y el cuerpo, el trigo con el que se hace el lejem, el pan. Recuerden que Yahushua dijo que el pan que comieron en Matzot era su cuerpo y la sangre era el vino. En Apocalipsis vemos que Yahweh cosecha el trigo y el vino, los pocos y los muchos, el cuerpo y la sangre. La sangre sirve dentro del templo, como la sangre dentro del cuerpo le da vida. De la manera que en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach y todos miembros los unos de los otros. Todos estamos conectados. Por ende, así como cuando en el cuerpo un dedo se golpea, todo el cuerpo le duele, se resiente, así debe ser en la congregación. Debemos entender que somos uno y por eso amarnos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos, porque somos uno mismo. Y eso también para entender que en el cuerpo, por ejemplo, porque yo esté hablando aquí y ustedes escuchando, no quiere decir que uno sea más importante o valga más, porque eso quiere decir uno es boca, el otro oído. Son dos partes necesarias del cuerpo. ¿Estamos? Y a veces, como el mismo Pablo habla también, las partes que parecen más insignificantes en el cuerpo terminan siendo las más útiles, ¿verdad? Y nada como, bueno, cuando uno se enferma de algo o se golpea algo que le queda doliendo por un buen rato, digamos un dedo pequeño, uno se da cuenta cuánto lo utilizaba hasta ese momento. Yo pensaba que esto no me servía para nada, hasta que por algo le duele y se da cuenta que siempre lo utilizaba. Un músculo X que se le arrató. No sabía que tenía ese músculo ahí y ahora me está doliendo por haber hecho X deporte. Entonces, cosas que uno ni sabe que están ahí y por ende pensaría que no importan, que le pueden quitar y que podría seguir viviendo, si los llegase a perder se daría cuenta de la importancia tan grande que tenía, ¿verdad? Como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, partes del cuerpo que son muy pequeñas y según para la gente insignificantes, en realidad llegan a ser las más importantes. Igual en la congregación. Hay que entender que porque una persona parezca que no haga mucho, con su oración, por ejemplo, hace muchísimo. Con poner por obra lo que aprende en la congregación, hace muchísimo más que cualquiera que esté aquí todo el día, hable y responde y pregunte. Si no lo pone por obra, más bien mejor que esté callado, por favor. Me está haciendo perder el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, cada parte es fundamental para el cuerpo. Lo que cada persona hace. Unos, bueno, es que no quiero darle más importancia a nada, en el sentido de que el cuerpo entero tiene que llevar a cabo la Torá que Yahushua dejó explicada. Entonces, decía, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según el favor que nos es dado. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. ¿Verdad? Que no se crea más o se deje llevar por la imaginación, sino conforme a la medida de la fe que tiene. Y vean esto, este verso al parecer a un montón de gente se le pasa porque hay un montón de doctrinas cristianas que dicen que la profecía ya no existe, que ya no hay profetas. Y claramente hay un montón de falsos profetas, pero solo porque hayan falsos profetas no quiere decir que no hayan verdaderos. Que esa es la conclusión a la que llegan muchos cristianos, que están en contra de la profecía. Y otros cristianos que agarran a los falsos profetas, porque saben que sí existe la profecía, pero eso no quiere decir que todo aquel que diga ser profeta lo sea. Entonces, tenemos pues diferentes dones según el favor que nos es dado. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. Eso era básicamente lo que iba a decir ahora. Como dije, lo de la boca, el pastor hablando, los oídos, los que oyen. Las manos están conectadas con el servicio, el llevar a cabo la obra. Entonces, el que una persona esté haciendo algo más que otra persona no quiere decir que esta persona sea más importante que esta. Simplemente esa es la parte en el cuerpo que tiene que llevar a cabo. Como dije, quizá esta persona nadie lo ve hacer nada, pero pasa todo el día en oración y ayuno. Y ya voy a hacer algo con la congregación a la que pertenece esa persona, por sus oraciones, su ayuno. ¿Sí me explico? Simplemente porque uno no ve a la persona hacerlo, no quiere decir que no esté haciendo. De hecho, Yahweh nos manda a hacer las cosas en privado, para no buscar la estima de los hombres. Pero es ahí donde la gente critica porque dice, yo no lo veo hacer a este hombre nada. ¿Sí me explico? Entonces la gente que critica así por las apariencias es el tipo de gente que está esperando juzgar por apariencias y que hace cosas para que los vean y les digan, ay, qué bueno, porque esperan que la otra gente haga lo mismo que ellos. ¿Sí me explico?
Entonces, no podemos jugar por las apariencias, y principalmente cuando somos una congregación como la que somos, debemos entender que cada persona cumple una función diferente según el don que Yahweh le ha dado. Si a uno le dio profecía, ese va a profetizar y ahí está cumpliendo su función. Obviamente tiene que poner por obra todo el resto de la Torá, pero principalmente su función es de profetizar. Por eso después pone por otro lado el don del servicio. Un montón de gente dirá, yo no lo quiero hacer, pero es clave y es muy importante, y es cosas como el cristianismo, por ejemplo, que uno llega a las iglesias cristianas y hay la gente que acomoda a las gentes en las sillas y que pasan las cosas para la plata y todas esas cosas. Esa gente que tiene el don de servicio, simplemente lo están usando en una congregación que no es. Y Yahweh les da un montón a la persona que sirve de esa manera, mientras que en esas iglesias normalmente a esas personas se les ve como no son nada. Ese es el importante, el que está hablando ahí arriba en el púlpito, no usted. Pero el don de esa persona es servicio. Esa es la boca, es un mismo cuerpo. ¿Por qué va usted a ver a esta persona como menos? Y eso se hace automáticamente, lamentablemente. ¿Sí me explico? El don de esa persona es servicio. Debe dársele la misma honra que al otro que está haciendo el servicio que Yahweh le mandó. En este caso, profecía, por ejemplo. O prédica. Porque al final la honra es de Yahweh, que da el favor y los dones dependiendo de su plan. Aquí me pregunta Marilyn, ¿cómo sabe uno qué tipo de don tiene? Como siempre menciono, entre uno más busque del Padre. Es similar a lo que dije ahora de, si uno se lee la escritura una vez, uno no debe pensar que ya se la sabe toda. Por más que se haya aprendido todas las letras, si no la entiende, no sabe nada. Y cada vez que la lea va a encontrar más cosas. Entonces uno nunca debería dejar de leerla. Por ejemplo, entonces, ¿por qué digo eso? Porque hay gente que se la lee una vez, o se leyó solo la mitad, o se leyó unos versos y ya quiere leer otro montón de libros con los que se enreda todo, después se pierde y después no sabe por qué. Entonces hay mucha gente que es similar, entra a la congregación y quiere ya tener todos los dones y empezar a usarlos y ser usado por el ministerio, que se active. Pero todavía no ha aprendido suficiente, todavía no se ha purificado suficiente, todavía no se ha acercado al Padre suficiente como para saber cuáles son los dones y cómo llevarlos a cabo. Entonces, uno entre más busca al Padre, más Yahweh le va revelando a uno directamente en persona quién es uno en la congregación, cuál es su función y cuáles son sus dones. Y una de las formas de darse cuenta cuáles son los dones de uno es qué es lo que le llama la atención hacer, qué es lo que más le gusta. Hay gente que siente las ganas de servir, de ayudar a otros. Hay gente que tiene el don de enseñar. Y o sea, y eso es un don. Porque hay mucha gente que se pone a enseñar y no se le entiende nada. Entonces, enseñar es un don. Cuando una persona se pone ante un montón de gente y empieza a hablar y hablar y hablar y no se le entiende nada, es porque su don no es enseñar. Pero lo quería. Entonces se metió en clases de teología y se subió al púlpito. ¿Sí me explico? Y le dijeron, enseñe con esta técnica. Entonces es como una persona que no sabe, pero aprendió la técnica, entonces más o menos como un maestro de escuela, por ejemplo. Pero la mayoría de la gente en la escuela tiene ese don de enseñar, solo que lo usan para educación pública. ¿Sí me explico? Tienen el don porque les da ganas tener niños y hablarles y explicarles y tener que calmarlos y todas esas cosas. Es un don. Imagínate tener un montón de chamaquillos y todos haciendo lo que les da la gana y tener que calmarlos para enseñarles lo que es un cuadrado. Es un don. Entonces, igual con el resto de las cosas. Lo que uno siente que lo apasiona, en el sentido positivo de la palabra pasión, lo que uno siente que lo apasiona, eso es el don. O los dones, porque pueden ser varios también. ¿Verdad? No solo uno necesariamente, pueden ser varios dones. Entonces, uno no se debe apresurar, el que crea no se apresure. Uno cree y sigue creyendo hasta que Yahweh le diga. No lo suelte hasta que Yahweh le revele. Si se suelta antes es porque no era y no lo merecía. ¿Sí me explico? Como Jacob que dijo, yo a usted no lo dejo ir hasta que me dé una bendición. Se le dio la bendición. Si Jacob no hace eso, se queda sin el nombre de Israel. Bueno, por lo menos por un tiempo. ¿Estamos? Entonces, para saber los dones debemos conocernos a nosotros mismos. Porque los dones están ahí desde que nacimos. Pero la sociedad, nuestros padres que nos dijeron, haga esto, haga lo otro, métase aquí, métase allá, hizo que se nos confundiera qué es lo que verdaderamente nos gusta.
Dependiendo de las personas también. Bendito Yahweh. Sí, bueno, dependiendo de las personas. A mí, no sé, nunca me dejé llevar mucho por la sociedad, aunque estuve en la universidad hasta casi el final y cansado de la vida. Pero sabía qué era lo que me gustaba, entonces pude separar muy bien lo que me gustaba de lo que estaba aprendiendo que no me gustaba para nada. Entonces estaba perdiendo mi tiempo. Eh, entonces, dice, a veces hay quienes hacen cosas que parecen pequeñas, pero la actitud con que obran hace mucho más bien. Así es. De hecho, a veces hay personas que hacen cosas muy grandes, pero su actitud hace que todo se venga abajo. Como el mismo Pablo habló, ¿de qué me sirve conocerlo todo, tener toda la sabiduría, vender todas mis cosas y darle a los pobres? Si no lo hago con amor, de nada me sirve. Y es muy importante, por más que le sirva a los pobres comer, de nada le sirvió a Pablo darles de comer si lo hizo sin amor, ¿sí me explico? Y también en el aspecto de la importancia de la comida espiritual por encima de la comida literal, por ejemplo. Tenemos pues diferentes dones según el favor que nos es dado. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Hasta eso, hasta para eso hay don. Hasta para exhortar. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces el que no tiene don anda exhortando y todo el mundo se anda enojando. Porque no sabe exhortar, ¿sí me explico? Porque no tiene el don. Entonces, y porque hay gente que lastimosamente exhorta de la manera que veíamos anteriormente, como sintiéndose mejor que. Y eso hace que uno no quiera escuchar la exhortación. ¿Sí me explico? Por eso es muy útil cuando usamos nuestra propia experiencia en el error para ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo y decirle, yo sé lo que eso es. Yo estoy ahí. Entonces la persona se siente igual y dice, ok, entonces yo sí puedo. Pero si uno llega con aires de que soy superior, de que yo puedo más que usted, la persona no va a poder, entonces no va a ni tratar porque va a decir, es que usted es superior, usted es más fuerte. ¿Sí me explico? Pero debemos saber que todos somos un cuerpo y todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece. Y si exhortamos es por el bien del alma, no para regañarlo o para sentirnos mejor o para sentirnos superiores. ¿Sí me explico? Es para ayudar a la persona. Debemos ponernos en sus zapatos y decir, si yo estuviera en esa posición, ¿qué me gustaría que me dijeran o cómo me gustaría que me hablaran? Para escuchar. Y no es que es ahí donde Yahushua dice, primero sáquese la viga y después vaya y sáquele la astilla. ¿Estamos? El que exhorta en la exhortación. El que reparte en generosidad. Vean eso. El que reparte, no dice repartiendo, no, en generosidad. Que se le dio el don de repartir. Por ejemplo, se le tuvo que haber dado el don de tener también para poder repartir. Como hablaba la hermana ahora de qué hace uno si recibe bastantes posiciones materiales. Reparta. No quiere decir reparta hasta que se quede sin nada. Use ese don que Yahweh le dio para ayudar a otros y disfrútelo también. Cuando Yahushua le dijo al hombre, vaya, véndalo todo a los pobres, fue porque esa era su viga. Ese era su problema. Que se estaba dejando llevar por la idolatría de la fortuna. Entonces Yahweh le dice, deje ese ídolo. Pero si uno no idolatra el dinero, lo puede controlar. ¿Sí me explico? El dinero es una herramienta. Es el amor al dinero la raíz de todos los males, no el dinero mismo. El que exhorta en la exhortación, el que reparte en generosidad. Entonces que cuando reparta, sea generoso, no reparta, ¿verdad? Así, lo menos que pueda. Obviamente una cosa es administrar correctamente, otra cosa es no desperdiciar. Entonces, administrar para no desperdiciar, se reparte de una manera, como dije, el que come más, hay que darle más que el chiquito que come menos, no le va a dar lo mismo a los dos, ¿verdad? Por ejemplo, eso es administrar, no desperdiciar, pero siempre generosamente. Tiene hambre, coma hasta que esté lleno. No, es que solo esa es su porción de hoy salado. ¿Sí me explico? Si hay, llene los estómagos de la gente y principalmente la mente. Entonces, con generosidad, el que preside con solicitud, ¿verdad? Por ejemplo, como el estar aquí para mí, para la congregación, yo tengo que estar con solicitud, o sea, tener ganas de estar aquí. Tengo que estar dispuesto a enseñar, tengo que estar dispuesto a presentarme todos los estudios y demás. Sí, si es el que dirige, que dirija con esmero. Sí, lo mismo que dije. Entonces, el que guía a la congregación, que lo haga con ganas, no
¿verdad? Todos cansados, obstinados, todo el mundo y no quiero hacer nada. Como el mismo Moshe, que la vez que lo hizo así, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. La única vez que Moshe se cansó como líder y dijo, es que esta gente son un montón de necios, y golpeó la piedra, se quedó sin entrar a la tierra prometida. Entonces el que dirige, el que preside, que lo haga con solicitud, que lo haga con esmero, con ganas, con amor, no con mala cara. Nadie va a querer escuchar a alguien que está con mala cara. Con generosidad, el que preside, con solicitud. Y después dice, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Entonces, para una gente es más fácil tener misericordia que para otros. Porque también es un don, aparece por acá. Estamos. Y hay otra gente que se las da de muy misericordioso y en realidad lo que quieren es ir en contra de lo que es justicia. Y eso ya es otra cosa. Por si algo, ¿verdad? Algunos saldrán, ay, ese es mi don, la misericordia. No me importa nada. El amor sea sin fingimiento. Otro verso muy importante. De lo que hablo yo mucho por acá. Por un lado, lo que mencioné ahora del amor falso. El amor del mundo, el amor de Satanás. Y lo que hemos hablado en otras ocasiones de las iglesias falsas, donde uno llega y todo el mundo, amado, amado, bueno. Y después, uy, vio qué raro que anda vestido, uy, vio el pelo, uy, vio eso. Amor fingido. Cuando, igual, vea, montones de cosas en el mundo, uno tiene amigos, por ejemplo, y cuando le pasa algo feo, se da cuenta de quiénes son los verdaderos amigos. Tenía 20, llegaron 2. Porque los otros eran amor fingido, algo estaban consiguiendo, que por eso se hacían los amigos. Entonces, el amor sea sin fingimiento. Debemos amarnos los unos a los otros, pero de verdad. No solo de los labios para afuera o solo haciendo cara bonita y pensando en el corazón lo peor. Por eso hay que renovar el entendimiento, hay que renovar la mente. Si no se renueva, se va a hacer la cara, pero se va a seguir sintiendo el odio o falta de amor, porque no necesariamente hay que odiar si no se ama. Simplemente hay gente que no ama y solo por el hecho de que no odian piensan que están haciendo bien. ¿Sí me explico? O sea, está el odio, amor y el no amar. Obviamente el que no ama se va a empezar a inclinar por el odio, pero mi punto es que con la excusa de no odiar dice estar cumpliendo lo de amor al prójimo. Y hay que entender que Yahweh más bien nos manda a amar al enemigo. Y si hay que amar al enemigo, con más razón al amigo. Y no fingiendo, repito, no con la cara. Y si uno siente, digamos, uno dice que yo no soy hipócrita, entonces no voy a hablarle de tal manera a tal persona. Digamos, principalmente estamos hablando de congregación, ¿verdad? Que somos una congregación, somos un cuerpo y debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, si uno dice, yo no voy a ser hipócrita, y yo no voy a hacer una cara o decirle tal persona algo que no siento, lo que tiene que hacer esa persona que está diciendo eso es renovar su corazón para sentirlo. Llenarse de Yahweh para amar. Entonces, en vez de decir, yo no soy hipócrita, yo no voy a hacerle caras bonitas a esta persona porque me cae mal. No, renuévese, perdone lo que sea, si le hicieron algo. Y si es de la congregación estamos hablando, vuelvo y repito, porque se supone, ¿verdad? Las personas si hicieron algo deben pedir perdón también. Pero si la persona queda con algún rencor, debe saber que tiene que deshacerse del rencor, renovar su mente, llenarse de Yahweh para poder amar. Y no puede buscar excusas para no amar. Porque esas excusas se lo van a llevar al infierno. Con lo que veíamos ahora de que el que hace todo lo que dice la escritura, pero no amó, nada hizo. ¿Está claro? Entonces, el amor sea sin fingimiento. Después dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Interesante dos cosas aquí. Una, como les he dicho, el odio, al igual que todo lo que Yahweh creó, es bueno. Como cuando Yahweh creó todo, dijo que lo vio y vio que era bueno en gran manera, refiriéndose a que todo tiene un propósito, por ende es bueno, todo es parte del plan. El odio es bueno porque debemos odiar el mal, que dice aquí, aborreced, odiad el mal. El problema es que la gente utiliza el sentimiento del odio para aborrecer al hermano.
a la gente. Entonces están utilizando mal las cosas que Yahweh hizo. ¿Sí me explico? Como la gente que utiliza la planta de la coca y la mezcla con otro montón de cochinadas para volver a un montón de gente esclava de la cocaína. ¿Sí me explico? Agarran algo de Yahweh, pero lo meten con ideas negativas del hombre y químicos y un montón de gente esclava. Entonces, aborrecer lo malo, debemos aborrecer el mal, esa es la única manera de que dejemos de hacerlo. Debemos aborrecer el pecado para que cuando venga la tentación digamos, no, qué asco, yo no hago eso, lo odio, detesto hacer eso. En vez de sentirse con ganas de y luchar tanto con eso. ¿Por qué se lucha en la tentación? Porque todavía se tiene un poco de amor por eso. ¿Sí me explico? Entonces, si odiamos el pecado, no va a haber tentación alguna. Porque es como que le vengan a pedir que haga algo que usted odia. Facilísimo decir, no, no quiero. ¿Sí me explico? Entonces, debemos odiar el mal. Para eso Yahweh creó el odio. Y creó el mal para que lo odiemos. Debemos odiar el mal y, como dice aquí, seguir lo bueno. Interesante porque este verso se parece mucho al que dice, Yahweh aborreció a Esaú y amó a Jacob. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, Esaú representa al mal, al malo, cuyo ángel era Samael, curiosamente, el representante de la maldad. Por eso aborreció a Esaú, porque él era la manifestación, la encarnación de un hombre malo. Y amó a Jacob, que representa al bueno. Por eso dice, seguid al bueno. Y el bueno, como sabemos, es el último. Yahushua dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, es el que está en los cielos, ¿verdad? Que había dicho que el Hijo del Hombre estaba en los cielos, en Juan 3:13. Entonces, el bueno es Yahweh, que se manifiesta como el último. Por eso dice, seguid al bueno. ¿Por dónde? Por el camino, que es Yahushua. Yahushua es el camino, el último es el buen pastor, el bueno, que guía por el camino, que es Yahushua. ¿Está claro? Entonces, seguid al bueno. Seguid al buen pastor. ¿Por dónde? Por el camino de la verdad. Yahushua HaMashiach, el primero, el justo, el que cumplió toda la Torá. Debemos aborrecer al falso Mesías. Por eso, hablo como hablo, o hablamos, porque yo sé que aquí la mayoría es igual. Hablo como hablo de la falsedad, del ídolo, del nombre falso Jesús, Dios y todo lo demás. Y espero que la gente que apenas está escuchando eso entienda, ¿verdad? No se pierda por malinterpretar lo que digo cuando hablo negativamente de los nombres falsos. Porque debemos aborrecer el mal, debemos aborrecer la mentira. Y si el nombre Jesús es mentira, debemos aborrecerlo. Es lógico, ¿sí o no? Más si se trata del nombre de la verdad misma. Entonces los cristianos dicen, el nombre no importa. Puedo llamar con un nombre de mentiras a aquel que considero que es la verdad. Eso no tiene ninguna lógica. Si uno se da cuenta que le cambiaron el nombre a aquel que es la verdad, uno debería aborrecer ese nombre que es mentira. Porque debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno, lo correcto, lo verdadero, lo que está escrito a Yahushua HaMashiach a través de todo lo que dejó aquí, o se podría decir al último a través del primero. Entonces, aborreced lo malo y seguid lo bueno, como aborreció a Esaú y a Jacob amó. Exactamente, de hecho, muy buen punto. Recuerda lo que dije ahora, examinadlo todo. Retened lo bueno, desechad lo malo. Porque hay que desechar lo malo, porque hay que aborrecerlo. Tomad lo bueno, porque hay que seguirlo. Pero hay que examinarlo todo para poder saber qué aborrecer y qué amar. Vamos un momento a Amós 5, el verso 14. Oigan, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así Yahweh Elohim de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Hay mucha gente que dice que está con ellos, pero es mentira, porque no buscan lo bueno. ¿Está claro?
Estará con vosotros como decís. Eso me gusta tanto. Porque muestra que hay un montón de gente que dice tenerlo y no lo tiene. Y por ende, obviamente, nosotros debemos enfocarnos siempre en buscarlo y tenerlo. En que sea verdad lo que decimos, por supuesto. ¿Y cómo se consigue eso? Buscando lo bueno y no lo malo. Como lo que decíamos ahora, buscad el reino de Yahweh y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Y así Yahweh Elohim de los ejércitos estará con vosotros como decís, solo si buscamos lo bueno. Aborreced el mal, amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Aborreced el mal, amad el bien, como al bueno, como lo veíamos ahora. Y estableced la justicia en juicio. Quizá Yahweh Elohim de los ejércitos tendrá piedad del remanente de Yosef. O sea, los 144,000, porque Yosef es de donde viene el último. Y este es un verso muy particular porque Yahweh no menciona a Yosef mucho. Cuando lo menciona es clave. Y eso ya está grabado por si quieren ver el profeta Amós en otro momento, en el Camino de Yahweh o los del camino.net. Entonces, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Vean cómo esto que acaba de decir era prácticamente cita de Amós. Aborreced el mal, seguid lo bueno. Y en esa misma cita terminaba hablando del remanente de Yosef, los 144,000. Y ahora dice aquí, amados los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal es el significado de Filadelfia, la congregación escogida de Apocalipsis 3. Entonces, confirmando de los 144,000. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, hay que darle honra al prójimo, más que a uno mismo. O sea, en vez de estar esperando que lo honren a uno, honre a las demás personas. Básicamente lo que uno da, eso recibe. ¿Quiere honra? De honra. El que anda buscando honra a la fuerza va a terminar siendo humillado, porque anda humillando a otras personas para sentirse muy honrado. ¿Sí me explico? Entonces, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces hay cosas en las que uno a veces puede decir, no, lo dejo para mañana, porque no es algo que requiera diligencia. No estoy diciendo que el ser perezoso sea positivo en lo absoluto. Simplemente estoy diciendo, hay cosas, porque aquí la forma que lo está escribiendo, hay cosas que uno puede decir, las cosas del mundo, básicamente. Mañana me encargo, porque por sí tengo que volverlo a hacer, porque todo es pasajero. Pero lo que respecta lo espiritual, lo eterno, lo que permanece, eso es lo que requiere diligencia. Debemos ocuparnos de eso todos los días. No podemos un día decir, ¿sabe qué? Hoy no me importa la escritura. Hoy no me importa la voluntad de Yahweh. Nunca podemos hacer eso porque automáticamente nos salimos del camino. Por eso, con diligencia, ocuparnos de lo que verdaderamente importa. Uno tal vez un día diga, no voy a, por ejemplo, una tontera, no voy a sacar la basura, la saco mañana. Pero no podría decir, voy a dejar de pecar mañana. O sea, no voy a sacar de mí la basura hoy, voy a sacarla mañana. Se muere esa noche, hasta ahí llegó, llega con toda la basura donde el Todopoderoso en el juicio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, lo que es temporal, pero lo que es eterno, debemos ocuparnos diligentemente en ello. La mayoría de la gente, no, es que tengo que trabajar más, tengo que hacer más dinero, y se les olvida lo espiritual por estar pensando en lo material. Se vuelven perezosos para lo espiritual. No quiero leer la escritura. No quiero orar. No quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar. Ajá, por ejemplo, exactamente. Las vírgenes insensatas y las prudentes. Las insensatas eran perezosas para lo que debían ser diligentes. Debían haber ido a buscar aceite y no lo hicieron. Por más que fuesen vírgenes, no reconocieron o no pudieron ver al novio cuando se manifestó. Por más virgen, por más apartado de la maldad que esté en este mundo, si no pone por obra lo que él manda, al final es como si no existiese, porque no está haciendo nada. Se apartó para no hacer nada.
que apartarse para hacer todo lo que él manda. Después ya cuando es muy tarde le piden aceite a los otros y ellos no pueden darle ya cuando es muy tarde. Como los muchos tratando de llamar a los pocos el día de la huida. Hey, es que necesito que me explique, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasé 4 años tratando de decirte. Exacto. O sea, de fijo, la mayoría no deberían ni contestarle porque no deberían dar teléfono ese día. Pero sí me explico. Ese día muchos de los muchos van a estar diciendo, ahora sí, me explica, porfa, porfa, saque la escritura. Y uno, ya no hay tiempo. Sí, corra, pero lo más seguro le va a pasar las de la esposa de Lot. Lo más seguro. Digo yo por esa actitud, ¿verdad? Que quede claro, porque estamos hablando de las insensatas. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Yahweh, gozosos en la esperanza. Debemos estar gozosos todos los días. ¿Por qué? Porque esperamos algo que no nos va a defraudar. No estamos esperando algo que tal vez no pase. No, estamos esperando algo que de fijo pasa. Entonces deberíamos estar gozosos. Por más que estemos en este mundo pasando aflicción en el momento, acuérdese que esa aflicción es temporal. Cualquier momento se acaba. Entonces, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Si está pasando tribulación, se entiende que no puede ser tan fácil gozarse, pero aquí lo que dice es que no se me malinterprete. O sea, está diciendo sufra en la tribulación, pero eso se refiere no se rebele a través de la tribulación. No rechace la verdad porque está en tribulación. Súfrala, porque el amor es sufrido. ¿Sí me explico? Entonces, si usted tiene amor de Yahweh en su corazón, por amor a Yahweh y amor al prójimo y a la rectificación y a la verdad, sabe que debe cosas, que ha hecho cosas, o si no, por honor al Padre y por algo está pasando la tribulación que está pasando. Entonces sufra en tribulación para poder llegar a gozarse cuando pase esa tribulación, en vez de rechazar la tribulación, quejarse de la tribulación y cuando se acabe la tribulación, entrar a una peor eterna, a la gran tribulación. ¿Sí me explico? Entonces, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, cuando estamos gozosos, ore. Cuando está sufriendo, ore. Es muy común que las personas solo oren cuando están sufriendo. Llegan al gozo y se les olvidó orar. Entonces dice la oración constante. Y por ende también hay que entender que la oración no solo quiere decir vaya ínquese 2 horas y busque que habla por esas 2 horas, como hacen algunos. Constante quiere decir todo el día. Hable con Yahweh de todo, como les he dicho, en vez de hablarse ustedes mismos, hablen con el Padre. Cuando hablan, uno habla solo, ¿verdad? A mí me pasa mucho. Entonces, en vez de estar hablando solos con ustedes mismos, hablen con Yahweh. Inclúyanlo en la conversación. Constantemente. Porque así uno sabe que Él está con uno en todo momento. Y así se acuerda de cumplir los mandamientos, de no fallar. Cuando viene la tentación, usted lo ve a la par. No, como se ocurre, no ve que está Yahweh. ¿Sí me explico? Porque la gente que piensa que se puede esconder de Yahweh, en momentos terminan pecando. Exacto, cuando usted reconoce que Él está con uno en la tribulación, se logra gozar en la tribulación durante. Cuando llega a reconocerlo a través de la fe. ¿Verdad? Como la historia esa de que andaba, que Mashiach siempre andaba a la par de la persona y que se veían los 2 pares de sandalias en la arena. Y que después andaba solo 2 pares de sandalias y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y que le dice que lo andaba cargando. ¿Verdad? Que cuando uno se siente solo en la tribulación es porque en realidad es Yahweh el que está llevando a cabo todo. Y uno debe sentirse seguro de que Él lo tiene en sus brazos. Entonces, constantes en la oración. Compartid las necesidades de los apartados y practicad la hospitalidad. Compartid las necesidades de los apartados, ¿verdad? Entonces, obviamente darle, si alguien necesita algo, proveerlo. Y también lo que hablábamos de ponerse en los zapatos de las otras personas, compartir lo que están pasando las otras personas para poder ayudarles. Y practicar la hospitalidad, que esa era la característica de Abraham. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Yahweh nos dio el poder de bendecir y maldecir.
a través de Abraham. Pero Yahushua nos enseña que no debemos maldecir por más que tengamos el poder. Debemos bendecir, mejorar, rectificar, arreglar, que es similar a la justicia, ojo por ojo, diente por diente. Pero Mashiach dice, les enseño algo mejor: si les dan una mejilla, pongan la otra, es misericordia. Yahweh está viendo, Yahweh se va a vengar de la persona que le hizo daño. Y quizá usted se merecía las 2 cachetadas. Súfralas en la tribulación. ¿Sí me explico? Acéptelas. Si se las merecía, pues bendito Yahweh que las aceptó. Y si no se las merecía, bendito Yahweh que le va a dar una recompensa gigante por eso que pasó. Compartir las necesidades de los apartados y practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os persiguen, como esos que hablan mal de nosotros. Por lo que enseñamos, por lo que creemos. Nos dicen, ustedes son una secta, y uno, que Yahweh lo bendiga. No, con ese nombre no me... Ok, estoy haciendo lo que la escritura me manda. Y uno ora y pide, Padre, esa persona que me insultó y me dijo tal cosa, dale entendimiento para que comprenda que Yahweh y Yahushua es la verdad. Por ejemplo, o sea, bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lo tiene que decir 2 veces para que quede claro. Bendiga, no maldiga. No diga cosas malas acerca de las personas. No les desee cosas malas a las personas. Nosotros tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. Eso es todo ser humano, pero los escogidos todavía más. Hay que tener mucho cuidado, porque uno puede quitarle la vida a una persona con las cosas que dice, como una maldición. Como cuando Jacob dijo que se muera el que tiene los ídolos, y Raquel dando a luz. Estamos. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo va a tratar de poner esas palabras en nuestra boca, utilizar el poder que Yahweh nos dio para hacer lo que Él quiere. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Muy importante. Aquí es lo que dice Pablo en otras ocasiones, de que él se hizo rico para hablar con los ricos, se hizo como pobre para hablar con los pobres, se hizo como gentil para hablar con los gentiles, como Yahudí con los Yahudim. Uno debe, vuelvo y repito, ponerse en los zapatos de la otra persona para poder tratar de entender cómo piensa esa persona y por ende convertirlo a la verdad a través de lo que esa persona le atrae, por ejemplo. Por eso cuando una persona me pregunta ¿cómo le predico a alguien? No le puedo decir específico, porque todas las personas son diferentes y a cada persona hay que hablarle según la situación en la que se encuentra, el estatus que tiene en el mundo, en la sociedad. En este caso está hablando de el que está llorando. Usted no va a llegar alegres, alegres, alegres. No, usted llega y llora con él, comparte el sufrimiento, y al compartir el sufrimiento la otra persona deja de sufrir tanto. A todos nos ha pasado que cuando estamos pasando por algo, lo hablamos con alguien y ya nos sentimos tan feo. ¿Por qué? Porque se compartió ese dolor y la carga. Entonces, cuando viene una persona que es verdaderamente hermano y por ende no se va a burlar, no va a pensar mal, y esa persona llora con uno en el sufrimiento, ese sufrimiento que uno estaba pasando se comparte y por ende ya no es tanto. Gozaos con los que se gozan. Bendito Yahweh. Eso también, ¿verdad? Porque tampoco es que hay un montón de gente gozándose y uno va a llegar ahí haciéndose como hacen los santos del mundo, ¿verdad? Y tratar de amargarle la vida a todo el mundo. Porque no, reírse es malo, hacer chistes es malo, usted no debería esto, usted no debería saltar tanto. Amargura. No, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Tenemos que tener ambas capacidades. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No seáis altivos, sino asociados con los humildes. Una vez más, Yahweh resiste al soberbio, al altivo. Por eso debemos reunirnos con los humildes. Porque si nos unimos a los soberbios, Yahweh nos va a terminar resistiendo a nosotros. Unánimes entre vosotros, o sea, nada de diferentes denominaciones. ¿Qué es eso? Debemos ser unánimes, debemos creer lo mismo. ¿Cómo es que sí? Pero ellos adoran a María, esto, lo otro. No, unánimes, todos creyendo lo mismo. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. Asociados con los humildes.
Hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque la gente del mundo, los que juzgan por las apariencias, los que no quieren creer, etcétera, etcétera, van a, en algunas ocasiones, acusarnos de altivos. ¿Verdad? Los dos testigos de fijo los van a acusar de altivos. ¿Por qué? Porque están enseñando la doctrina verdadera. Entonces la gente va a decir, ¿y por qué la suya la verdadera? ¿Qué se creen? ¿Qué es esa altivez? Entonces, la gente al final pone la excusa que quiere para no creer. Por si algo, ¿verdad? Cuando Yahushua entró al templo y volcó las mesas, ¿usted cree que la gente no le estaba diciendo qué hombre más altivo? Pero estaba siendo altivo. No, esa es su casa. La casa de su padre y hace lo que le da la gana. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno busca hacer como él manda, ser humilde, ve eso y dice, por algo lo hizo. En vez de decir, uy, qué altivo, ya no le creo. Eso es alguien que no quiere creer y está buscando la mínima cosa para dejar de creer. Entonces, dice, no seáis altivos, sino asociados con los humildes, como Yahushua con los pecadores y los fariseos. ¿Qué anda haciendo usted con esa gente? Y los fariseos eran unos altivos, por eso Yahushua no andaba con ellos. Andaba con los que se consideraban pecadores, admitían su pecado. Admitir el pecado es ser humilde. ¿Sí me explico? No era que andaba con los que querían seguir pecando. Andaba con los que admitían su pecado, los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces debemos ser sabios en la opinión de Yahweh, que es la correcta, la verdad, Yahushua. Entonces, ¿cuál es su opinión? La que dice la escritura. Vamos a buscarlo. ¿De qué estamos hablando? Esa es mi opinión. En vez de decir, yo creo, ¿verdad? Como hacen algunos pastores por radio, que he visto muchas veces, oído, que dicen, bueno, la vez pasada, uno en particular de la misma radio la que hablo yo, que le dijeron, ¿me puede responder con la escritura tal cosa? Nunca mencionó la escritura, todo fue opinión. Opinión, opinión, opinión. Y, como ya he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Bueno, hay un dicho que usan por ahí de que la opinión es como el trasero, que todo el mundo tiene una. Bueno, en inglés es diferente. Todo el mundo tiene uno, en ese caso. Porque en inglés no se nota el masculino y femenino. Haciendo alusión a que la gente que quiere decir su opinión y piensa que su opinión es la más sabia de todas, en realidad está pensando con el trasero. Básicamente lo que hacen entender el dicho. Entonces, por otro lado, lo que he mencionado, en una cirugía de corazón, mentira que van a llamar a un administrador de negocios, por más que tenga un doctorado en administrar negocios, y le van a decir, disculpe doctor, usted que tiene doctorado en administración, ¿me puede dar su opinión con respecto al corazón que vemos aquí? ¿Qué hago? ¿Dónde corto? ¿Qué le va a interesar a un doctor, a un cirujano, la opinión de un administrador por más doctorado que tenga? ¿Sí me explico? De nada sirve la opinión de ese hombre. Al igual que un doctor no va a llegar a opinar, no sé, de otras, de administración. ¿Sí me explico? Cada uno en su lugar, como un cuerpo mismo, cumpliendo su función. Entonces, nosotros debemos solo opinar, primero que todo, repito, según lo que Yahweh manda. Que quede claro, esa es nuestra opinión. Debemos opinar cuando nos piden. Cuando nos preguntan, no opinar si no nos están preguntando, por un lado. Que es lo que la gente del mundo hace comúnmente, ¿verdad? Por eso tanto en las redes sociales y todo eso, todo el mundo comenta siempre algo, de cualquier tontera, cualquier video que aparece, siempre hay gente que dice, ¿sabe qué? Voy a comentar porque la gente necesita saber mi opinión. Yo pienso que esto, y la gente, ¿verdad? Piensa que un montón de gente se está metiendo a leer el comentario del, qué persona más inteligente, tiene razón. Es sorprendente la internet, súper triste. Entonces, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, debemos buscar la opinión de nuestro creador. ¿Qué opina él de lo que voy a hacer? ¿Qué opina él de lo que estoy haciendo? ¿Qué opina él de lo que he hecho? ¿Qué opina él de lo que me están preguntando? En vez de yo opino, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El necio, sabio en su propia opinión, sabe muy bien explicar la falsedad que cree como verdad. Y puede engañar a más de uno, como el mismo Lucifer, que con esa luz encandila y deja ciegas a las personas. Vamos un momento a Proverbios 3:7. Leo desde el 5.
Confía en Yahweh con todo tu corazón, o sea, también con la inclinación al mal. Porque si usted solo confía con la inclinación al bien, lo cual es obvio, la inclinación al mal lo va a terminar engañando. Debemos confiar en Él con todo el corazón, y eso es importante, confiar, no dice solo fe. Recuerden que confianza es el segundo paso después de la fe. Una cosa es tener fe para creer que Él existe, y otra es creer que Él pagó por nuestros pecados y nos va a dar la eternidad, a pesar de lo que hemos hecho mal. Porque la inclinación al mal está el acusador diciéndonos: usted se va para el infierno, usted no vale nada, usted es de lo peor. Entonces debemos confiar aún con esa parte en el Todopoderoso, de que Él es misericordioso y nos va a perdonar, para que la acusación de esa parte del corazón no nos venza. ¿Está claro? Entonces, confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia opinión. Muy importante. Debemos apoyarnos en Yahushua HaMashiach, la piedra angular, el fundamento, no en nuestra propia opinión o prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Si usted está en constante oración, conversación con el Todopoderoso, entonces, curiosamente, era conversación, usted va a ver al Todopoderoso con el que está hablando en todo lo que haga. A través de usted estar en oración al Padre, como dice aquí, reconócelo en todos tus caminos. Todo lo que usted haga, Yahweh le parece, lo hago según lo que Yahweh manda, lo hago según lo que leí en la escritura. Lo reconocemos en todos nuestros caminos, nos dan un ascenso en el trabajo, bendito Yahweh fue Él. Nos pasa algo feo, algo hice y Yahweh es justo, que tenga misericordia. Recibe uno un premio de algo, es Yahweh que me lo dio a través de X personas, lo que sea. Todo, reconózcalo a Él, en todos sus caminos, reconózcalo a Él. Y si hay algún paso que está desviado, Él lo va a enderezar, porque usted lo está reconociendo a Él. Es muy importante. Como lo que decía ahora, la gente que no tiene en mente que Yahweh está con él en todo momento, termina fallando en cualquier momento porque dice: aquí no me está viendo. Mientras que si usted lo reconoce en todo, ahí está, no puedo. Si lo reconoce en todos los caminos, se va a enderezar su camino. Pero si usted no lo reconoce en algunos lugares, ahí se va a torcer. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Yahweh y apártate del mal. Una vez más, aborrezca el mal, apártese del mal, tema a Yahweh. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces por eso dice: no seas sabio en tu propia opinión, o sea, la sabiduría diabólica que está en el corazón, sino teme a Yahweh, que es el principio de la sabiduría celestial. Todos los del mundo y los científicos de este mundo son súper sabios en su propia opinión. No han buscado a Yahweh porque no le temen. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Yahweh y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Bendito Yahweh. Entonces, si uno tiene problemas en los huesos o en los músculos, apártese del mal y Yahweh lo va a regenerar. Sabemos que hay enfermedades, hay males que a veces las personas pasan, aunque crean en el Todopoderoso, porque es parte de las pruebas que tienen que pasar. Algunos son probados en cárcel, otros son probados con bofetadas, otros son probados en el trabajo, otros en el matrimonio. Hay todo tipo de pruebas. Entonces, hay gente que pasa por pruebas como la enfermedad, un problema de huesos, un problema de músculos, por ejemplo. Y en fe hay que mantenerse hasta que Yahweh lo transforme, lo mejore, o lo que sea que Yahweh va a hacer con uno, perseverando hasta el fin. Pero por otro lado, en términos general, por el pecado que uno ha cometido, llega a tener problemas en los huesos y en los músculos. Si uno se aparta del mal, Yahweh lo regenera. El apartarse del mal es medicina para el cuerpo. Entonces es mejor hacer lo que es bueno que estar tomando pastillas pensando que eso es lo que lo va a mantener, porque está confiando en los químicos. ¿Sí me explico?
Puedo entender gente que tome pastillas por X razón o X cosa, pero lo que quiero que entiendan es que es Yahweh el que sana, no la pastilla. Entre más fe tenga en Yahweh, menos pastillas va a ocupar. ¿Sí me explico? Entonces, si le falta la fe en Yahweh, pues ya tómese la pastilla que le llena esa parte de fe que le falta. Que quede claro, no estoy recomendando farmacias, no estoy recomendando pastillas, simplemente estoy diciendo de acuerdo a la fe de la persona, así su medicina. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Entonces, vuelvo a Romanos 12. Verso 16 decía, no seáis sabios en vuestra propia opinión. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Así es el mundo. Y desde el principio se nos dijo, no se conforme a las cosas del mundo. En el mundo al que le hacen mal, busca cómo devolverle el mal. Si a nosotros nos hacen un mal, sepamos que Yahweh lo va a convertir en bien. Por ende, ¿cómo vamos a volver un mal? Todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces, si a aquel que ama a Yahweh le hacen un mal, no pague con mal, porque va a recibir bien. ¿Está claro ese punto? También porque hay que amar al enemigo. No debemos hacerle mal al enemigo. No debemos pagar mal con mal. Si le pegan una mejilla, ponga la otra en vez de devolverle. ¿Está claro? Entonces, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí no está diciendo procurad complacer a todos los hombres según lo que los hombres hacen en el mundo, en esta sociedad. No. Está diciendo procure hacer siempre lo bueno a todos los hombres. Al que necesite, dele. Al que está llorando, llore con él para llevar la carga. Al que está gozoso, aproveche y gócese con él en el Padre. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, oigan, que esta es la clave, con lo que dije anteriormente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A través de hacer lo bueno, es lógico que estemos en paz con todos. Pero el mismo Pablo se entiende que en este mundo, el mundo está en contra de Yahweh, por ende, no va a ser muy posible. En cuanto sea posible, estad en paz con todos. O sea, no ande buscando pleito, no ande tratando de buscar defenderse o la venganza. Busque siempre la paz. Por más que le quieran hacer guerra, busque la paz. Que le dicen, usted es un maricón, está bien. Inteligente es lo que es. Simplemente la gente del mundo le gusta pelear como animalitos. Entonces, buscar la paz. Que repito, para un hombre que es muy fácil armar un pleito, ¿verdad? Y una de las cosas por las que los hombres se terminan agarrando en muchas ocasiones es para que no les digan que son pocos hombres, poco hombre. Porque les dicen, es que este es un maricón, o lo que sea, gallina. Y ok, ahora le voy a enseñar lo que es. Y sabemos, ¿verdad? Pandillas que se mata uno aquí, después te va a matar al otro, este mata al otro. Y eso nunca se acaba, no tiene ningún sentido. Entonces, que nos traten como nos quieran tratar, que nos digan lo que nos quieren decir, no va a cambiar lo que Yahweh piensa de nosotros. Yo sé quién soy en Yahweh, por ende, lo que usted diga de mí, sí me explico. Pero cuando la gente está esperando complacer a los demás, es ahí donde, ay no, yo necesito que usted diga de mí lo mejor, yo necesito que usted piense de mí tal cosa. Complaciendo a las personas, entonces cambian su manera de ser con respecto a lo que Yahweh manda solo por complacer a las personas. Por eso, mientras sea posible, complaciendo a Yahweh en todo, esté en paz con todas las personas. Pero no quiere decir que por estar en paz con las personas va a estar en guerra con Yahweh. Obviamente no es eso lo que Pablo se está diciendo, pero lamentablemente es lo que la mayoría de la gente termina haciendo. Quieren complacer a las personas, entonces se alejan de Yahweh. Se les enseña la verdad y dicen, no, yo prefiero ir a esa iglesia porque hay mucha gente. Pero es la mentira, no importa. Amo a todos los que están ahí. Entonces tráigalos a la verdad. No, porque me van a decir loca o loco. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Lo que decía, no hay que buscar la venganza. Está escrito, la venganza es mía, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Yahweh. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Entonces no os venguéis vosotros mismos. Si le hacen algún mal, usted no busque devolverle el mal, porque no hay que pagar mal por mal. No hay que maldecir a nadie. Entonces se queda quedito, sigue su camino, y Yahweh eventualmente va a vengarse por usted de la mejor manera. Porque puede que uno busque venganza, por un lado, con solo buscar venganza ya está fallando. Pero además de eso, puede que haga venganza y la justicia o sea menos o se pase. ¿Verdad? Le pegan aquí, más duro el golpe que usted le dio que el que le dieron, ya eso es injusto. O puede que esa persona merezca un castigo gigante y el castigo que usted le puede dar es solo unos golpes. Pero ya por usted darle esos golpes, ese castigo gigante que se merecía no le pasa. ¿Por qué? Porque usted se tomó la justicia en sus manos. Entonces deje campo para la ira de Yahweh. No lo llene con su propia ira. ¿Sí me explico? Entonces por eso airaos, mas no pequéis. Por más que nos hagan y nos hablen, nos insulten, no podemos terminar pecando, buscando venganza. Diciendo, es que Yahweh dice que yo soy hijo, ¿cómo usted me va a decir satánico? Sí, satánico. Si mató a alguien por eso, no sabe quién es Yahweh. ¿Sí me explico? O golpeó a alguien, por ejemplo. Entonces, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Yahweh, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Vamos un momento a esta cita en Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución cuando su pie resbale. ¿Recuerdan? Lo leímos de hecho el Shabbat anterior. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Refiriéndose a los méritos de los patriarcas y por otro lado refiriéndose a las piernas de la estatua que vio Nabucodonosor en Daniel 2. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les será preparado, lo que les está preparado se apresura. Y sabemos que de verdad está más cerca, bueno, es que es obvio, por lógica, que está más cerca que nunca. Pero eso lo digo en el sentido de que es inimaginable lo cerca que está. Dice, verso 20, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Muy importante este verso también, todos los versos son importantes, pero importante saber, si el enemigo tiene hambre, dele de comer. Dice, si tu enemigo tiene hambre, eso es amor, además de justicia, en el sentido de que venía hablando de no tome venganza, más bien dele de comer si tiene hambre el enemigo. Porque al hacer eso, por un lado, si usted no hace venganza, Yahweh se va a vengar de la persona. Y si tras de eso usted le hace un bien a la persona, Yahweh se lo va a cobrar a la persona. ¿Está claro? Entonces, aunque uno debe buscar misericordia y amor, pero aún pensándolo en el sentido de quiero justicia, la mejor forma de actuar es misericordiosamente, amando al enemigo. O sea, si usted quiere que el enemigo le vaya feo, ámelo. Una de dos, o se hace amigo y por ende le va a ir bien y usted ya va a querer que le vaya bien porque es amigo, o se mantiene ahí y va a ser condenado de una manera mayor que si usted se hubiese vengado por su propia mano. ¿Sí me explico? Entonces, no solo en lógica, es también inteligencia, estrategia de guerra y todo. Entonces, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Esta es una interpretación de algo, de la forma que se escribe. Aquí lo que hicieron fue interpretarlo. Todas dicen lo mismo. Le arderá la cara de vergüenza. Amontonarás sobre su cabeza carbones encendidos. Ascuas también, como aparece ahí, carbones. Entonces, eso es algo que se puede interpretar de dos maneras. Lamentablemente, lo interpretaron de la manera más simple, que es, harás que le arda la cara de vergüenza. Cuando usted al enemigo, el enemigo que a usted no le daría nada, el enemigo que quiere que usted muera, si usted le termina dando vida a través del alimento, por ejemplo, ayudándolo, teniendo misericordia, al enemigo le va a dar vergüenza porque se va a dar cuenta que
usted es completamente diferente a lo que él es. Se va a dar cuenta quién es el malo. ¿Sí me explico? Y le va a dar vergüenza porque va a reconocer que está en el mal. Y o se convierte o le va a ir peor si endurece su corazón. Entonces, la otra interpretación, porque pondrás carbones de fuego encendidos sobre su cabeza, está diciendo su condena en el infierno va a ser más grande. Al usted hacer el bien por el malo, cuando el malo caiga en el fuego, va a haber un montón de castigo y tortura por lo que le hizo a usted y lo que usted hizo por él. Ascuas como carbones encendidos. Entonces básicamente harás que en el infierno le vaya peor. Por eso les digo, hasta es sabio en estrategia, si no queremos tomar en cuenta la misericordia, que obviamente es lo principal. Pero por eso, para entender cómo la misericordia es más inteligente que la justicia. Entonces dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y bueno, cuando dije inteligente me refiero más poderoso, por eso Yahushua dijo, les enseñaré algo mayor que esto. Es más inteligente para la persona ser misericordioso que ser justiciero. ¿Sí me explico? Eso es lo que quise decir. Entonces, harás que le arda la cara de vergüenza o que sean, yo creo que aquí lo ponían también, sí. Harás que ascuas de fuego sean amontonadas sobre su cabeza. Después dice el verso 21. No seáis vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está resumido lo anterior. Dele de comer al enemigo, va a estar venciendo el mal con el bien. Uno no puede apagar un fuego echándole un poco de fuego. Uno tiene que echarle agua. Venza el mal con el bien. No tiene sentido echarle más madera al fuego esperando que se apague. Por eso carbones de fuego, por carboneros. Entonces, si el enemigo nos hace mal, hacemos bien y así lo convertimos en amigo. Porque pagamos por el mal que nos hicieron con bien. Nos maldicen, bendecimos. Y así rectificamos, transformamos lo malo en bueno. Siendo nosotros como convertidores de eso. No seas vencido por lo malo. No debemos ser vencidos por la carne, por los deseos de la carne, por más que nos hayan hecho o eventualmente puedan hacer que caigamos. No debemos permitir que esa caída nos deje en el suelo. No podemos permitir que esa caída nos aleje de Yahweh, que seamos vencidos. Debemos vencer el mal con el bueno, que nos enseña qué es lo bueno para vencer al malo. ¿Está claro? No seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es que el último viene y vence al poderoso de este mundo a través de Yahushua, en quien todo lo podemos. Es que creo que depende bastante, o sea, es que depende mucho de la situación. O sea, uno debería evitar, cuanto pueda, ser juzgado por hombres, ser juzgado por cortes del mundo. Debería evitar, porque si se somete a ese juicio, pues puede salir perdiendo y después no se puede quejar. Entonces básicamente por esa es la razón. Pero, y de hecho en el capítulo 13, vea lo que dice: sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores. Entonces por eso es que hay cosas en las que sí va a tener que someterse al juicio del hombre. Pero, y por eso es similar a lo que habíamos visto, que por nuestro pecado, por el pueblo haber pecado, Yahweh hizo que tuviese que responderle a naciones que no eran creyentes. Ahora, Proverbios 25, 21 y 22. El que te aborrece tiene hambre. Y esto es para que veamos que desde el Antiguo Testamento esto ya estaba escrito. No es como que Pablo reveló algo nuevo. No es como que en el Nuevo Testamento es donde dice ama al enemigo. No, estaba desde el Antiguo, pero la gente no lo veía porque estaba en la letra. Y pensaban que había que odiar al enemigo. En el judaísmo principalmente. Dice: si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer lejem. Y esto lo está diciendo el hombre más sabio que había existido antes de Mashiach. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer lejem, pan. Y si tienes sed, dale de beber agua. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. O amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y Yahweh te recompensará. Entonces, en la condena del impío
su juicio va a ser peor y usted va a recibir una recompensa mayor. Y en lo que respecta a la vida cotidiana, al malo le va a dar vergüenza y usted va a recibir algo en esta vida por haber actuado de esa manera, como vida más larga, como lo que vimos ahora, medicina para los huesos y para los músculos, tener gozo. Entonces, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Estamos? Entonces, para cerrar con el estudio de hoy, quería mencionarles eso que ya está escrito, está explicado en el capítulo 5. Y porque puede ser una confirmación del tiempo en el que estamos, en el sentido de, o sea, no por, simplemente por como Yahweh nos habla esta congregación, no por mí, por la congregación, por el tiempo. Es posible, o sea, me parece puede ser una confirmación de que ya viene el tiempo, porque básicamente lo que Yahweh me reveló fue como en Apocalipsis 4 y 5 se puede ver el tiempo del primer sello, el inicio de los últimos 7 años, lo cual yo ya he mencionado muchas veces aquí por otros versos de la escritura, pero que hasta esta vez lo pude ver en Apocalipsis de una manera clara, como confirmación. En la escritura, en Apocalipsis 4 y 5, Yahweh lleva a Yahuhanán al cielo. Con solo eso ya se nos empieza a decir algo. Está en el cielo, donde vemos las estrellas, sol y la luna, ¿verdad? Porque Yahweh hizo el firmamento para poner ahí las estrellas como señales. Entonces, lo lleva Yahweh al cielo y Yahuhanán ve al anciano de días. ¿Recuerdan? Ya lo había mencionado eso antes. Entonces, el anciano de días, un anciano de días, como sabemos, el anciano de días es Yahweh, pero como una analogía o metáfora hace alusión al sol. Sabemos que el último se manifiesta como el sol de justicia, está en Malaquías 4:2. Yahweh dijo que se manifestaría como el sol de justicia. Por ende, Yahweh, el anciano de días, es representado por el sol de justicia, el de la vida eterna, no el de este momento que cae todas las tardes. Ese representa a Lucifer, al que adoran los paganos que adoran al sol. ¿Está claro eso? Para no desviarnos. Al sol de este mundo lo adoran los paganos. El sol de justicia de Yahweh se manifiesta como anciano de días. Anciano de días es un término que se puede utilizar para el sol, porque el sol fue creado para contar los días. Entonces el sol ha estado desde el primer día del calendario. ¿Está claro eso? Entonces, el anciano de días representa al sol que ha estado todos los días. Después él ve 24 ancianos, que en el término de, o sea, refiriéndose a personas, son los 24 profetas. Curioso que ve al anciano de días, como el sol, y 24 tronos con 24 profetas ancianos que le rodean. Anciano de días, 24 ancianos. Hay una conexión entre ancianos. ¿Está claro? Y el número 24 es el número de horas en el día. Lo que dura el anciano de días, el sol, en hacer el círculo, el ciclo, rodear la tierra por arriba para darle luz. O sea, el sol y los 24 que lo rodean, como el sol y las 24 horas del día. Además de Yahuhanán ver al anciano de días como representación del sol, puesto que está en el cielo viendo, y ver los 24 que lo rodean como las 24 horas del día. Además de eso, también se menciona que ve 7 lámparas de fuego delante del trono. ¿Recuerdan? 7 lámparas de fuego delante del trono. El trono del anciano de días, que es el sol, como el fuego del sol. Pero ahora 7 lámparas de fuego delante de, como los 7 días de la semana. ¿Verdad? Entonces vean cómo se va acomodando el tiempo, el calendario, a través de la visión que se le está dando a Yahuhanán. Entonces, 7 lámparas, como la semana. Después, él ve 4 criaturas que rodean el trono. 4 criaturas, como los 4 ángulos de la tierra y como las 4 estaciones del año. Primavera, verano, otoño y invierno.
Entonces, 4 estaciones, las criaturas. Después ve un cordero. Curiosamente, Juan dice algo muy específico. Dice, y vi un cordero en medio de los 24 ancianos y en medio del trono. Menciona en medio 2 veces, dejando claro el cordero en medio. Y de hecho dice, y vi un cordero como inmolado en medio de los 24 ancianos y en medio del trono. O sea, vi un cordero sacrificado en el medio. ¿Está claro eso? Un cordero. El cordero, en lo que respecta a las constelaciones, es Aries. La constelación de Aries, donde está el sol en el mes de Aviv. Entonces, Aries, cuando ve el cordero, cuando él ve el cordero en el medio, llora porque dice que nadie puede abrir el libro y se le aparece un anciano de días, a pesar de que acaba de decir el verso que es un cordero en medio. El anciano se aparece y le dice, el león de Yahudá es digno de abrir los sellos. A pesar de ser un cordero, el anciano lo llama un león. León de Yahudá. Entonces ahí tenemos 2 cosas. León, que es una de las 4 criaturas. Una de las 4 criaturas tenía forma de león, la otra de becerro, la otra de hombre y la otra de águila. Aquí está mencionando el león de Yahudá. Tras de eso, cuando empieza el primer sello, es el león el que anuncia el sello. ¿Está claro? Porque anuncia con voz de trueno la primera criatura que Yahuanán había mencionado que era el león. El león, si ustedes los ven en los gráficos que he hecho anteriormente, entre las 4 criaturas que representan las 4 estaciones del año, el león está conectado con la primavera. Y Yahudá, y me gusta mucho que todo se va conectando y confirmando, bendito Yahweh. Si ustedes ven el calendario que tenemos hace mucho, antes de que Yahweh me revelara esto, Yahudá es el primer mes. Yahudá es la tribu del primer mes, que es cuando el sol está en la constelación de Aries, y es el primer mes de la primavera, o sea, el león. ¿Está claro? Y dice, y yo vi un cordero, ¿dónde? En medio. El día 15 es el medio del mes. De 30 días, el 15 es el medio. Como inmolado, fue sacrificado el día 15, en el medio del mes. Primero de la primavera, Yahudá, león. ¿Está claro? Fue sacrificado el 15, que es la mitad del mes. Fue sacrificado un miércoles, que es la mitad de la semana. Y la mitad del sacrificio fue al mediodía, cuando se oscureció todo por 3 horas hasta que terminó de morir. Mitad, mitad, mitad. La mitad de la semana, la mitad del mes, la mitad del día. Entonces, en la visión que se le muestra a Yahuanán, se le está diciendo exactamente el día en que Mashiach murió. Y no solo eso, está diciendo que ese mismo día empieza el primer sello, o sea, los 2 testigos. ¿Está claro? Entonces, en medio es el 15 de Aviv. Y miércoles. No voy a poner el mediodía, pero ya lo saben. Y por si algo, hay gente que va a decir, no, el miércoles no es porque cuentan desde el lunes. Pero recuerden que el domingo es el primer día. Entonces, domingo, lunes, martes, miércoles en el centro, jueves, viernes, sábado. Entonces, Yahudá es Aviv. Y aquí están todos los puntos que vemos en Apocalipsis 4 y 5. El anciano de días es el sol, 24 ancianos las horas que le toma el sol durante el día, las 7 lámparas, la semana, los 7 días que le toma el sol, 4 criaturas, las 4 estaciones, el cordero, la constelación de Aries, en medio el 15 y el miércoles, el león, la primavera, y Yahudá, el mes de Aviv. Entonces, a través de la visión que Yahweh le da a Yahuanán,
en el 4 y 5 de Apocalipsis, vemos que en el mes de Aviv, que es el inicio de la primavera, el 15, un miércoles, durante la constelación de Aries, fue sacrificado el cordero para ser digno de abrir el libro. ¿Está claro? Y el cordero abre el libro inmediatamente después de la última visión. De hecho, como dije ahora, cuando abre el primer sello, la primer criatura, que era el león, o sea, el inicio de la primavera, anuncia la salida del caballo blanco. Entonces el caballo blanco tiene que salir el 15 de Aviv. Bendito Yahweh si es este 15 de Aviv que viene. Pero cuando suceda, va a ser 15 de Aviv. Y recuerdan que ya había hecho la cuenta. 1260 días, que es lo que duran los dos testigos predicando. Desde el 15 de Aviv nos lleva 3 años y medio después en Yom Teruah, que es cuando los meten presos, o sea, cuando su ministerio termina, cuando ya dejan de predicar, porque están presos. Otra confirmación, entre otro montón, de que empezarían un 15 de Aviv. ¿Está claro? Esa es la posibilidad. De hecho, bueno, muy buena pregunta, porque eso va con la explicación del capítulo 6, está en el 4 y 5. En el 6 vemos que se abre el primer sello y lo anuncia la primera criatura. Se abre el segundo sello, lo anuncia la segunda criatura. Se abre el tercer sello, lo anuncia la tercera criatura. Se abre el cuarto sello, lo anuncia la cuarta criatura. Ya se acabaron las criaturas. Entonces el próximo sello no lo anuncia nadie. De hecho es algo que pasa invisible, es debajo del altar de Yahweh, en el paraíso. Entonces los 4 sellos primeros son completamente diferentes y separados a los anteriores. Están conectados con las 4 criaturas. La primera de ellas, el león, o sea, el primer sello en primavera. El segundo sello en verano, 3 meses después. El tercer sello 3 meses después en otoño. Y el cuarto sello 3 meses después en invierno. Eso haría que los primeros 4 sellos sucedan un año. Con las 4 estaciones, las 4 temporadas. ¿Sí está claro? Entonces es muy particular porque el Yahweh lo conecta a las 4 temporadas. A las 4 estaciones, perdón, es que en inglés. Y aquí, curiosamente, el tercer caballo saldría para el mes séptimo, que curiosamente son la constelación de Libra. Y la constelación de Libra es las balanzas. ¿Y qué dice el caballo tercero? El que lo monta trae balanzas. Y la economía se viene abajo y los precios de lo que se necesita se va para arriba, los precios de lo que entretiene se va para abajo. ¿Se acuerdan? El vino va a valer menos, la comida va a valer más. Pero muy particular, el que se manifiesta con balanzas en el mes de las balanzas. O sea, eso que acabo de decir se sigue confirmando a través de los meses. Ajá, el último, que es invierno, está conectado con Capricornio, que ya sabemos está conectado con el maligno. El ojo que todo lo ve, la tribu de Dan. Hay un montón de cosas ahí que yo había visto por otro lado, por mi lado, por si algo, que confirman eso que estaba diciendo. 24 más 25, 32, 36, 37. Es que se acuerda que les había dicho que una posibilidad es que al testigo como Moshe, al menos ese, lo maten a los 40 años, porque Moshe murió a los 120, 3 por 40. Y los 40 años en el desierto, otro montón de cosas. Entonces el 37 sería la edad del inicio, confirmando otra cosa más con estos mismos números. Y el 37 que estaba muy conectado con Génesis, por eso, 37, 73. Sí, muy particular eso. De un segundo, porque el cordero era el león de Yahudá, entonces estos no se cuentan. Al final los números son 37. Sí, que Yahweh creó las estrellas en Génesis, y el sol y la luna, para anunciar las estaciones y anunciar sus citas con nosotros. Entonces, por eso está utilizando todo eso para decirnos cuándo empieza el fin. Bendito Yahweh, y hasta eso, 37 está particular.